Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podamos utilizar los medios digitales para seguir alabando el nombre de Dios. Les pido que antes de que iniciemos este momento de alabanza y adoración desde nuestra casa, dispongamos nuestro corazón e invoquemos su nombre mediante una oración. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre porque eres bueno y misericordioso, porque no nos has dejado, porque tu cuidado ha estado con nosotros todos los días, has guardado nuestros pasos, nuestro andar y nuestro regresar a nuestra casa en las actividades que hacemos. Hoy, Señor, dedicamos este momento para darte la gloria y darte la alabanza. Te pedimos, Señor, que escuches estas alabanzas que han sido preparadas para ti y para tu gloria. Recibe nuestra adoración. Gracias te damos porque nos escuchas. Hoy, Señor, podemos darte de nuestro corazón lo que ha nacido por amor a ti. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia, por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría que escucharan lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, en su capítulo 3, en sus versículos 14 al 21. La palabra de Dios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso es que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios e intentar comprender el gran amor que Él nos tiene, aunque nos quedemos corto a lo que realmente el Señor ha hecho por nosotros, pero un día, estando en la presencia de Él, conoceremos a plenitud su presencia y seremos llenos de Él. Hoy le invito a alabar el nombre de Dios con este coro que dice: al estar ante ti.
La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 17, en su versículo 14, nos dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hoy nosotros tenemos a nuestro Dios Padre Eterno, ese Cordero Santo que nos dio la salvación. Y ese Cordero hoy da la cara por nosotros y nadie puede vencerlo, como dice su palabra. Hoy alabamos a Dios por su bondad y por su grandeza. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, en su capítulo 32, en su versículo 27, nos dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esa es la confianza que tenemos los que hemos creído en Dios, que nuestro Dios es todopoderoso, Él es fuerte y no hay nada que no pueda hacer en favor de los suyos. Con esa confianza y con esa convicción nosotros nos dirigimos a Él sabiendo que Él es nuestro Padre bueno. O le decimos: Señor, yo confío en tu poder, yo confío en tu misericordia y confío en tu bondad para los que creemos en ti.
para terminar este momento de alabanza y adoración, vamos a ocupar este coro como una oración, declarando que el Señor es nuestro pastor y nada, nada nos faltará. Buenos días, Iglesia, una vez más saludándolos por este medio para compartir nuestra escuela dominical como bueno lo hacemos cada domingo. Y bueno, pues como ya pueden ver aquí en la pantalla, la clase que hoy vamos a llevar a cabo es una continuación de la escuela dominical de hace 8 días y que tiene como título La fe de los acusados. La lección que nosotros comenzamos a ver es Rescatados del horno de fuego y es de nuestro estudio general, estudio sobre el libro de Daniel. Son historias que durante muchos años, desde que comenzamos en las escuelas dominicales, las hemos visto muchas veces, pero una vez más decimos cuando repasamos una lección, cuando repasamos un pasaje bíblico, esta siempre vemos que tiene muchas cosas que enseñarnos. Así es que yo espero que sea así en la vida de cada uno de ustedes y que el Señor nos ayude, que el Señor añada una bendición a su palabra para que, bueno, sea fortalecida nuestra fe para la gloria de Dios. Así, bueno, nosotros nos adentraríamos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, y ahí en ese libro, en ese capítulo 3, nos habla de cómo Nabucodonosor simplemente nos dice la historia, dice que Nabucodonosor construyó una estatua. Como vimos ya en la clase anterior, Nabucodonosor había tenido una revelación acerca del futuro de los reinos del mundo. Estos reinos le había sido dado por medio de una imagen que él vio en una noche, la recordamos,
una imagen que era, bueno, que tenía ciertas características. Ya vimos que Daniel le da la interpretación de esta imagen, y cuando él finalmente, bueno, tiene esa revelación, él dice que, bueno, le reconoce a Daniel como un hombre de Dios, reconoce a Dios también como aquel que es capaz de revelar los misterios más ocultos. En esta ocasión, de alguna forma, Nabucodonosor manda a construir una imagen. Esta imagen dice que él pues hace que convoca a los principales de su reino para que ellos la adoren. Es muy importante para mí, bueno, recordar o enfatizar estos detalles. Esa imagen tiene como objetivo que al son de la música, todos los principales, primero ellos los convoca para que en ese valle donde coloca la imagen adoren. Dice que al son de los instrumentos musicales ellos se postren ante esa imagen. Y después esto lo manda a hacer a través de todo el reino. Me llama la atención porque esa imagen que es puesta en un valle, se cree, bueno, yo no creo que la vaya a pasear por todo el reino, que era muy grande, sino solamente lo que se llevaba a través del reino era la música. Entonces la orden era que a través de los instrumentos musicales ellos adoraran a esa imagen. Entonces, cuando nosotros vemos el poder que tiene la música, muchas veces la música en sí es buena. Yo he escuchado por ahí a veces los que defienden que cualquier tipo de música es buena. Yo ahí difiero un poco, porque en general la música es buena. En general la música tiene muchas veces digamos, la característica de elevar el alma. Yo en una ocasión escuché a uno de mis maestros favoritos decir: toda la música que tiene la característica de elevar el alma, el espíritu, es buena. Y era una pregunta que yo le hice en un congreso a nivel nacional, y era con respecto, por ejemplo, a la música clásica. Entonces la música es buena en sí, pero también hay música que es compuesta especialmente, pero con otros fines. O sea, no toda la música es creada. Hay veces que pues, por ahí yo he visto este error, dicen: es que todo lo que fue creado por Dios es bueno. Sí, pero la música muchas veces no es creada por Dios, es creada por los hombres. Ha habido, insisto, grandes hombres de la historia, como los grandes, por ejemplo, los grandes compositores de música clásica, que han compuesto melodías extraordinarias, ¿sí? Pero también hay música que pues es compuesta con fines muy negativos, y esto afecta el ánimo de las personas. Podríamos hacer un tema de esto, pero bueno, no es el propósito de esta lección, sino que él manda, entonces, cuando él hace esa imagen, él manda que todos se postren. Pero por ahí hay alguien que le lleva un mensaje de acusación y dice: oye, hay 3 jóvenes hebreos, 3 jóvenes judíos, más bien judíos, dice, que no han obedecido tu orden, no se postran, y aparte no honran a tu Dios. Esa es otra cosa. Cuando Nabucodonosor construye esta imagen, no solamente tienen por objetivo que al son de la música adoren la imagen, sino también que adoren a su Dios. Entonces el rechazo de la adoración a esta imagen automáticamente incluye el rechazo al Dios en el que cree Nabucodonosor. No se nos da en este caso cuál es el Dios que él adora, pero incluye entonces que quien está rechazando su orden está rechazando a su Dios. En esta orden, además de que tenían que adorar, dice que el que no lo hiciera sería arrojado en un horno de fuego. Entonces aquellos 3 jóvenes hebreos son presentados delante de Nabucodonosor con esta acusación. Y entonces él les hace esa pregunta: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honran a mi Dios? O sea, por eso les digo que aquí cómo va a mezclar una cosa con otra.
primero entonces era solamente honrar una estatua, ahora dice que no honran a mi Dios, ni adoras la estatua de oro que he levantado. Entonces aquí vemos cómo este hombre va a mezclar algunas, ¿cómo les podemos decir? Unos elementos muy tremendos. Está mezclando características, digamos, políticas, mezclándola con características religiosas. Y entonces él incluso pues tiene el poder de mandar a ejecutar a estos hombres. Veamos cómo aquí él les llama por su nombre. Yo nunca había notado este detalle, pero vamos a ver cómo, dependiendo de quién hable, se va a referir a estos jóvenes, ya sea por el nombre que les pusieron en Babilonia o también por el nombre judío que ellos tenían. Entonces dice que les llama por su nombre. Les acusa de no adorar a su Dios, o sea, no solamente a la estatua, sino a su Dios. Entonces vean cómo está llevando una cosa a otra. Pero veamos que cuando él tiene la acusación, él como que les da una segunda oportunidad. Él les dice, ¿están dispuestos a adorar? Y entonces, pero también junto viene la amenaza. Dice, ¿por qué si no lo hacen? Dice, en esta misma hora seréis arrojados. ¿A dónde? Ya dijimos, al horno de fuego que él había construido. Aquí, también nosotros nos preguntamos, ¿por qué él construyó una estatua? No se sabe realmente, la Biblia no dice qué lo llevó a construir una estatua. Se cree que esto está relacionado al sueño anterior. En el sueño anterior, la estatua que él vio, la imagen que él vio, pues le decía que su reino iba a tener un fin y que después se iba a levantar otro reino y otro reino. Recordemos que aquella estatua tenía piezas de varios materiales, la cabeza de oro que era él, y le dijo, pero después viene otro reino y está representado por el pecho y los brazos que son de plata. Entonces, y ahora él hace una imagen, una estatua, pero es toda de oro. Entonces se cree que a lo mejor él haya querido rebelarse en contra de lo que Dios le había manifestado, aunque también quizás solo lo haya hecho con el fin de hacer algo que perpetuara su nombre. Se cree también, no lo sabemos. Por ejemplo, cuando los antiguos egipcios construyeron las grandes pirámides, pues estas eran con el objeto de perpetuar el nombre de algunos de los faraones, o muchos de los monumentos que están a través del mundo tuvieron el objetivo de perpetuar el nombre de las personas. Sea como sea, nosotros vemos que este hombre lo que quiere es que esa estatua sea adorada al son de la música. En el momento que se toca la música, dice, ellos se deben postrar y adorar. Todo esto, cuando nosotros lo vamos viendo a través del mundo, nosotros quizás, y tal vez quizás no, nos hemos encontrado en alguna ocasión cuando a nosotros se nos ha exigido adorar a algo. Muchas veces a través de nuestras creencias, de la formación en que vamos teniendo a través de la vida, se nos puede llevar a fuerzas a querer adorar algo. Yo no quisiera, dar mi experiencia, porque tampoco trato ya de evitar, particularizar ciertas cosas que yo he vivido, pero muchas veces el ambiente en el que nosotros estamos nos lleva a que se nos haga adorar algo, o se nos haga adorar a alguien, o se nos haga rendir honores que no corresponden a cierta persona, y les digo, no quiero, no me gustaría en este momento, porque no es el propósito, pero hemos vivido esta situación, ¿sí? Que se nos lleva se nos induce a adorar a algo o a alguien. Estos jóvenes nos van a enseñar algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Quizás nosotros podamos decir es que a lo mejor no hemos vivido esa situación, pero yo creo que muchas veces el mundo nos impone cosas que nos lleva a aceptarlas. Desde estas clases comienzan cuando ellos se niegan, por ejemplo, a comer o a contaminarse con la comida del rey. Ellos nos van a enseñar que es posible, dar testimonio de lo que somos y de quiénes somos, de dar testimonio de las convicciones, de las creencias, de las enseñanzas en las cuales nosotros hemos sido instruidos, y principalmente esas que son instruidas
en nuestras iglesias cristianas, pero sobre todo que están basadas o que están sostenidas en fundamentos bíblicos. ¿Sí? Entonces todo esto se puede aplicar a nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros cedemos? Bien, hermanos, entonces nosotros muchas veces también podemos ser confrontados, tal vez no en la adoración de algo, pero sí en la aceptación de algo que sabemos que no es correcto, que no está de acuerdo a los valores espirituales sostenidos en la Biblia. Entonces, este hombre le pregunta a aquellos jóvenes, ¿están dispuestos a adorar? Pero también esto que parece una segunda oportunidad, a la vez es porque si no, dice, en esta misma hora seréis arrojados. La respuesta siempre me ha parecido impresionante. Ellos dicen, en primer lugar, no es necesario que te respondamos. O sea, realmente casi le están diciendo, haz lo que quieras, ¿sí? Como tú gustes. En cierta forma, Nabucodonosor podría indagar, ¿quiénes son estos jóvenes que me están retando? Y entonces, pues son aquellos que en algún momento no aceptaron comer de tu vino ni de tu mesa. Quizás no estaba muy bien enterado, quizás no lo sabía, lo había olvidado y todo. Pero ellos además van a decir, mira, el Dios a quien servimos. Es bonito como ellos no solamente se preocupan por retar la autoridad de Nabucodonosor, sino primero dan testimonio. Dice, el Dios a quien nosotros servimos. Ellos se identifican como servidores de Dios. ¿Cómo nos identificamos nosotros ante las personas? Como servidores de Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, como discípulos de Jesucristo. ¿Cómo nos identificamos? Y eso marca mucho primero cómo nos identificamos, pero cómo nos identifica la gente. Y entonces añade esa frase que para mí es grandiosa, porque dice, si bien Dios puede librarnos del horno de fuego. Entonces ellos dicen, Dios puede librarnos. Pero dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces muchas veces nosotros debemos también de preguntarnos, bueno, ¿le exigimos a Dios algo? ¿O simplemente nos entregamos a su voluntad? Le decimos, Señor, si a ti te place librarme de esto, así sea. Pero si no, que tu nombre sea glorificado. ¿Sí? Los verdaderos hijos de Dios, cuando conocen la voluntad de Dios, saben en qué camino, en qué dirección se van a dirigir. ¿Sí? Otra vez, Señor, lo que tú estás pidiendo que yo haga o lo que tú me estás poniendo delante, si tú quieres librarme, bueno, y si no, que se haga tu voluntad. Cuando una persona está en esta situación, muchas veces nosotros debemos de saber, qué bonito tener esta actitud, Señor, si tú quieres, así sea. Es como el Señor Jesucristo cuando dice, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero Él es contundente, pero no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya, que sea tu voluntad. Bien. Dice en nuestro pasaje, Nabucodonosor se encendió de ira. En ese momento el rostro se le transformó, porque podemos imaginar el enojo cuando él, me imagino, es exhibido delante de sus principales servidores que están a su lado. Entonces él se enoja. ¿Sí? Él los ha interrogado personalmente. Parece que les ha ofrecido o les está ofreciendo una segunda oportunidad, pero a pesar de la amenaza, ellos no claudicaron. Ellos temían a Dios, no temían al rey. Esto es maravilloso. Si a alguien temían estos jóvenes hebreos, es temer a Dios. Ellos habían sufrido mucho, habían sido arrancados de su tierra, habían sido llevados como esclavos, habían sido arrancados de sus familias, había sido destruida su tierra, se les había cambiado el nombre, habían sido educados e instruidos en nuevas enseñanzas, en nuevas disciplinas. Pero hay algo que nunca les habían arrancado, y es
que ellos seguían defendiendo su fe. Es muy importante que en las circunstancias que nosotros vivamos, nosotros aprendamos a defender nuestra fe. Yo la verdad es que particularmente cuando las cosas son muy difíciles, como a veces renegamos de Dios. ¿Cuántas veces pensamos que el Señor nos ha abandonado y que quizás no valga la pena seguirse sosteniendo? Pero estos jóvenes nos están enseñando todo lo contrario. ¿Qué Dios? Pregunta Nabucodonosor. ¿Qué Dios, dice, será aquel que los libre de mis manos? Entonces, muchas veces esta pregunta que hace Nabucodonosor es la misma pregunta que nos hace, yo diría, no el hombre, el mismo diablo susurra a nuestros oídos y a nuestra mente. ¿Qué Dios es el que te va a librar de mis manos? Y entonces, pues este Nabucodonosor dice, no estaba acostumbrado a que alguien no obedeciera. Estos reyes eran tan tremendos que pues todo el mundo se sujetaba a lo que ellos dijeran. Entonces, bueno, ya lo mencionamos, vuelve el conflicto en un asunto político y a la vez religioso. Pero ellos dicen que aunque Dios no lo librara, ellos no adorarán. Confiaban en que ellos estaban dentro de un plan divino. Esto es lo más importante. Cuando nosotros sabemos, esto es lo importante de nosotros mantenernos en sintonía con Dios. Mantenerse en sintonía con algo es mantenernos en una dirección ya prediseñada, en una dirección marcada. Entonces ellos sabían, nosotros estamos en un plan de Dios. Si el plan de Dios es que muramos, pues vamos a morir. Si el plan de Dios es que nosotros vivamos, vamos a vivir. ¿Sí? Entonces ellos, dice, ellos no exigen el ser librados, simplemente se someten a la voluntad de Dios. Esto nos enseña muchas cosas y yo creo que aquí es donde nosotros siempre debemos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando nosotros la sabemos, lo que Dios decida está bien. Bien, dice aquí, ¿podrían haber aceptado? Bueno, aquí la pregunta la ampliamos un poco. ¿Podrían ellos, por ejemplo, haber aceptado simplemente, está bien, pues adoramos? ¿Sí? Ellos, por ejemplo, siempre existe la tentación de esconder la fe. Muchas veces digo, bueno, pues finalmente, pues ¿qué tanto es tantito, no? Decimos por ahí a veces, nadie nos está viendo, un poco, pues ver a la situación en que está. A veces la tentación es muy dura y a veces sí tenemos esa tentación de esconder lo que nosotros creemos. Podrían tal vez pensado que al final no era tan grave adorar, ¿no? Finalmente, bueno, pues no lo hacemos, ¿no? Dice, al fin de cuentas, Dios sabe que no lo hacemos de corazón. Podría haber muchas tentaciones, ¿no? Podría ser, está en juego nuestra vida, está en juego todo lo que somos, pero ellos dijeron, no adoraremos, pase lo que pase. En nuestro mundo moderno se considera una virtud el ser tolerante a cualquier opinión. Estamos viviendo la etapa de lo que ahora llaman la tolerancia, ¿no? Ahora tenemos que ser tolerantes a todo tipo de cosas. Ahora pues es contradictorio porque pues ahora no se puede hablar, hay que tener mucho cuidado lo que nosotros decimos porque puede ofender a una persona. Hay que tener mucho cuidado porque si decimos una cosa de una forma, alguien ya se sintió ofendido. Yo he visto sobre todo la gente que es de alto nivel. Muchas veces un comentario simplemente se saca de su contexto y se le acusa a esa persona de racista, de ser homofóbico, se le acusa de ser retrógrada, se le acusa de ser atrasado, de ser muchas cosas. Y muchos a veces son hasta obligados a renunciar a sus puestos. Algunas veces se les ha retirado muchos de de lo que ellos tenían como ingresos por un comentario que ellos hicieron. Entonces vivimos ese tiempo, el ser tolerantes, como que ahora todo se vale.
como que ahora todo es bueno, que ahora cada quien puede vivir su vida como quiere, cada quien puede hacer lo que quiere. Esa es la vida que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Pero la verdad también tenemos que decir que es fácil ser tolerante cuando no se tienen convicciones arraigadas. Cuando no se tienen convicciones arraigadas, pues entonces todo se vale, ¿no? Yo he escuchado por ahí, un sobrinito por ahí decía una vez, no, yo no tengo ningún problema con Dios. Yo no, a mí si ustedes me hablan de Dios, yo es bien recibido. Dice, bueno, sí es bien recibido, pero le preguntaron, ¿y no quisieras aceptar a Cristo? Y ahí sí ya no responde, ¿no? Ahí ya eso ya no pasa. Es muy tolerante. Entonces, así a veces nosotros también podríamos caer en eso. Y no, hay valores, hay convicciones que nosotros debemos de mantener. Decía alguien por ahí una frase que a mí me gustó. Dice, hay valores que defender y no por eso somos menos. A veces, por defender valores que aprendimos en casa, el mundo nos ultraja, ¿sí? Pero si nosotros esos valores fueron bien incrustados principalmente por nuestros padres, esos valores los mantendremos, ¿sí? Ellos entonces se van a mantener firmes y ellos van a decir, no adoraremos. Ellos conocen muy bien la palabra de Dios. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Yo sé que alguien pudiera decir, oye, pero esta no era una imagen del cielo, esta no era una imagen de las aguas, esta no era una imagen. No, sea lo que sea, era una imagen, pero aparte le está diciendo, la adorarás. La única adoración que nosotros debemos es a Dios y a nadie más. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que solamente Dios debe ser adorado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos son los únicos que nosotros podemos y debemos adorar. Aún los mismos ángeles rechazaron la adoración de los hombres, porque aún ellos mismos, dice, porque yo soy consiervo tuyo. Ellos se ponen a nivel de nosotros y no permiten recibir adoración. En el reino de los cielos, los ángeles adoran a Dios día y noche. Día y noche dicen que están adorando a Dios. Bien, vamos a continuar. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice, y se demudó el aspecto de su rostro. Imagínense eso, no solo se llena de ira, sino su rostro se transforma contra Sadrach, contra Mesach y contra Abednego. Cuando el enemigo se enoja contra nosotros, lo hace de una manera, con una furia tremenda. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, he visto a Satanás, dice, caer como rayo contra ti. Así es el enemigo contra los hijos de Dios cuando nosotros nos mantenemos en nuestras convicciones. Los ataques más duros que recibimos como iglesia son cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo correcto, lo que Dios nos ha concedido hacer, lo que Dios nos ha permitido hacer. Es una furia tremenda, brutal, que cae sobre los hijos de Dios. Aunque yo les puedo decir, no nos va a hacer absolutamente nada. Dice, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, su furia era tanto que dijo, súbanle la temperatura. Dice, mandó atarles con todo y su ropa. Quizás aquí el mismo, veamos cómo el mismo de alguna forma no les permite que sea retirada la ropa. La ropa sabemos que es la que contribuye, que cuando una persona va a ser digamos, se va a acercar al fuego, la ropa es de lo más peligroso que hay. Pero él dice, con todo y ropa, ¿cómo están? Así láncelos. Y entonces, bueno, dice que mandó a traer hombres tan fuertes, de los más fuertes, robustos que había ahí, pues supongo que entre sus soldados, entre su guardia personal.
Y dice, bueno, nuestra narración que al ser arrojados, la llama de fuego, dice, mató a aquellos que los habían alzado. O sea, los alzaron para aventarlos a ese horno de fuego. El horno de fuego, bueno, pues no sabemos, hay mucha discrepancia en cómo estaba construido, pero tiene que ser de una forma en la cual se podía ver a través de la abertura, se podía ver lo que estaba sucediendo en su interior. A mí me ha tocado ver hornos de fuego enormes donde funden el acero, y siempre hay una posición desde donde se puede ver, son como una especie de ollas muy grandes, y desde donde nosotros podemos ver cómo los materiales que son lanzados para hacer el acero, cómo explotan ante el calor del fuego, ¿sí? Entonces ellos pueden ver, parece que aquellos hombres que los lanzaron, inmediatamente las llamas los consumieron. Bien, aquí nada más como una cápsula, podríamos decir, ¿y dónde estaba Daniel? Alguien se ha preguntado, ¿por qué nada más lanzaron aquellos jóvenes? ¿Dónde estaba Daniel? ¿Por qué Daniel no entró ahí? No hay una respuesta y no lo sabemos, ¿sí? Pero lo mismo pasó cuando Nabucodonosor tuvo el sueño. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, Daniel no aparece, realmente no aparece. Llegan los magos, los astrólogos, los caldeos, dice así, y nadie puede interpretar el sueño de Nabucodonosor, nadie. Entonces Nabucodonosor, encendido en ira, dice que los manda a matar, dice, mátenlos. Y entonces, de alguna manera, Daniel aparece en escena. Entonces quizás Daniel era un hombre que era casi el segundo de Nabucodonosor, y tal vez estaba pues haciendo labores mucho más importantes. O mientras Nabucodonosor estaba ocupado en estos asuntos, pues los asuntos principales los dejaba en manos de Daniel. Esa es una explicación que se puede dar, ¿no? Hay quienes por ahí dicen quizás estaba enfermo. No creo yo eso. Pienso que Daniel estaba en otras funciones en este momento, ¿sí? Les digo, cuando él interpreta el sueño, entonces se entera que van a matar a todos pues las personas que habían sido llamadas a interpretar ese sueño, pero él dice, no lo hagan, denme tiempo, habló con el rey y oraremos y Dios nos dará la interpretación. Aquí pasa lo mismo, Daniel no va a aparecer en escena porque seguramente estaba en otras funciones más específicas. Otras personas dicen que quizás en ese momento el alto nivel que él tenía en la corte de Nabucodonosor, pues seguramente no le exigía rendir la adoración. Puede ser, pero entonces alguien se preguntaría, bueno, ¿por qué no intervino por sus amigos? Seguramente no estaba enterado, o tal vez, y por qué no pensarlo, Daniel conocía que todo estaba en las manos de Dios, ¿sí? No lo sabemos, ¿sí? No podemos tampoco, yo siempre he dicho, creo que se vale imaginarse, aunque no podemos afirmar contundentemente qué pasó. Bien, pero siguiendo la narración de nuestra historia, dice entonces que de repente, en medio de aquel fuego, Nabucodonosor alcanza a ver algo impresionante. Dice que de repente, nos dice nuestra narrativa, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Así dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron el rey, ¿es verdad, oh rey? Así es, dice, pero he aquí, yo veo 4. Yo veo 4, dice, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el cuarto, dice, es semejante a hijo de los dioses. Esto, hermanos, es impresionante, nos puede dar muchísima enseñanza. Cuando un hijo de Dios camina con Dios, no le va a pasar nada. Así esté en el horno de fuego más candente, Dios lo puede librar. Pero todavía más, dice que no están solos, sino que aún hay un cuarto personaje que camina entre ellos. Aquí podríamos ver muchas características. Dice que ellos se paseaban en medio del fuego.
se paseaban en medio del fuego. Muchas veces nosotros, a mí me ha tocado, nos hemos paseado en medio del peligro y Dios nos ha librado. Dios nos ha guardado. Hemos caminado en medio del peligro de la noche, de muchas cosas, y Dios nos ha guardado. Dios nos ha protegido. Aquí vamos, si leemos la historia, ustedes lo tienen de tarea, capítulo 3 de Daniel, dice así que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, pero no aún sobre sus cuerpos. Dice que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sabemos que una parte del cuerpo que inmediatamente se prende es el cabello, dice, pues no le había tocado. Pero aún así, dice, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esta es la forma en la que el Señor guarda y protege a sus hijos. Y es de la misma forma que cuando nosotros nos movemos en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, el Señor nos va a proteger. Por eso el Señor dice en algún momento, dice que aún, dijo el Señor Jesucristo, aún vuestros cabellos, dice, están contados. Sí. A lo mejor muchos nos preocupamos, bueno, hay gente que se preocupa más cuando en la mañana se peina y ve que algún cabello se pierde ahí en el peine, ¿no? Bueno, eso es por otras causas. Pero cuando se trata de nuestra integridad, Dios nos guarda completamente y lo hará porque así lo ha prometido. Dice, un cuarto personaje se mueve entre ellos. Su aspecto, dice Nabucodonosor, es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué quiere decir? En el lenguaje que él puede hablar, porque está hablando Nabucodonosor, es alguien que tiene una apariencia sobrenatural, es una apariencia divina. Dice, este es diferente, ese cuarto personaje que está ahí, dice hijo de los dioses, o sea, este que camina entre ellos es diferente. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿quién es el que camina con ellos? ¿Un ángel o es el mismo Cristo encarnado? Los teólogos, los estudiosos de la Biblia, bueno, en primer lugar, ¿qué respuesta nos dan? Y no hay una respuesta porque la Biblia no nos lo dice, solamente dice que eran 4 los que se movían con estos jóvenes hebreos. Puede ser un ángel por la apariencia que da, pero también nosotros vimos o podemos ver que muchas veces en el Antiguo Testamento Dios se revelaba a los hombres, se manifestaba, se encarnaba, por decirlo de una forma, y es lo que se le conoce como una teofanía. Dios se encarnaba, y nosotros sabemos que cuando Dios se encarna, solamente lo hace en el Señor Jesucristo. Puede ser un ángel, puede ser Cristo mismo. Imagínense o imaginémonos, si es Cristo mismo, qué recompensa para aquellos jóvenes que habían sufrido tanto. ¿Qué más fortaleza pueden recibir estos jóvenes que habían sido arrancados de su tierra, que su identidad había procurado ser extirpada, borrada, y tantas cosas que habían sufrido estos muchachos? Pero qué mayor recompensa saber que Cristo estaba con ellos, o que Dios estaba con ellos. No lo sabemos si era un ángel, no lo sabemos si es Cristo mismo. Yo pienso que Cristo mismo caminaba ante ellos, y ellos de una forma maravillosa están comprobando que las enseñanzas que ellos recibieron desde niños, eso se estaba manifestando en ese momento. El Dios en el que ellos habían sido criados, ellos ahora podían ver que estaba con ellos, que era un Dios real. Entonces a Nabucodonosor no le queda otra más que dar una exclamación. Y esta exclamación es finalmente el propósito de lo que Dios muchas veces nos hace pasar, que su nombre sea glorificado. Él va a exclamar, dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Él quería que se adorara una imagen y que se honrara a su Dios, pero ahora él dice,
que la bendición, la honra, la gloria sea para el Dios de ¿quién? De aquellos 3 jóvenes. Y dice que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron, dice, el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en adorar a quien nosotros conocemos, Dios nos va a recompensar. No solamente Dios va a estar con nosotros, Dios va a hacer que otros reconozcan la gloria de Dios. No hay mucho tiempo para ver que esto ciertamente no va a producir todavía un cambio en Nabucodonosor. Nabucodonosor está reconociendo a Dios, pero tal vez él era un Dios más dentro de los que él había conocido, de los muchos dioses que ellos adoraban. Pero por lo menos empezaba a reconocer al Dios de los judíos. Dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijera una blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Bueno, esto no es ya muy agradable, es un decreto de un rey pagano, ¿sí? Dice que entonces, él hace un decreto. Dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como nuestro Dios puede hacer cosas y ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Ese es quizás uno de los grandes propósitos por el cual Dios a veces nos permite caer en ciertas circunstancias, que otros puedan ver el poder de Dios. Dice finalmente, y entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego, dice, ahí en la provincia de Babilonia. Ellos fueron engrandecidos, quizás seguramente les dieron algo así, una especie de ascenso, o sea, los pusieron en un lugar de mucho mayor rango, de mucho mayor autoridad. Es bonito seguir esta historia. Yo me acuerdo cuando Daniel se entera del sueño de Nabucodonosor, dice que Daniel va con estos jóvenes, y más, bueno, la Biblia no lo dice, pero lo decimos en nuestras palabras. Dice, oye, hay este problema, oremos a Dios para que nos dé la respuesta. Cuando él revela el sueño de Nabucodonosor engrandece a Daniel, y dice así que Daniel pidió a aquel Nabucodonosor que pusiera aquellos jóvenes como gobernantes en la provincia de Babilonia. O sea, ya Daniel los había recomendado. Quizás y seguramente Babilonia, era un imperio y eran tantos los funcionarios del gobierno de Nabucodonosor que no los reconocía. Pero aún más ahora dice así que el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Para terminar, primera pregunta, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por defender nuestras convicciones cristianas frente al mundo incrédulo? Aquí debemos nosotros de recapacitar. Nosotros no vivimos y le debemos de dar gracias a Dios. Criticamos mucho a nuestras autoridades, pero también tenemos que reconocer la libertad que ellos nos dan de podernos reunir para adorar a Dios. No en cualquier parte del mundo el pueblo cristiano se puede reunir en una iglesia para cantar y adorar como nosotros podemos hacerlo. Dice, estos hechos prefiguran el periodo de la gran tribulación. Acuérdense que el libro de Daniel nos va a llevar hacia los tiempos finales. Va a haber un tiempo en la gran tribulación en que el pueblo que cree en Dios va a ser obligado a adorar a un ser que se le identifica como la bestia. Ahí dice que aquellos que no adoren a la bestia van a sufrir el martirio. Nabucodonosor nos recuerda al anticristo, ese último gobernante mundial que exigirá que todos los hombres
adoren su imagen. Allí es donde el pueblo de Dios debe de estar alerta, debe de estar preocupado. Yo no creo que nosotros lleguemos a ese tiempo, pero sí habrá momentos en los cuales a nosotros se nos puede obligar que adoremos algo o a alguien para tener acceso a ciertos servicios o a ciertos privilegios. Que Dios nos ayude. A veces simplemente en nuestra propia familia, cuando ellos todavía tienen otras creencias, a veces entre nuestros amigos, a veces entre nuestros compañeros de trabajo, no son compatibles las ideas en cuanto a la creencia o adoración de ciertas cosas. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que nosotros tengamos pues saber cómo enfrentarnos a ese, digamos, a ese reto que tal vez algún día tengamos de mantenernos firmes en nuestra convicción. Sea cual sea, yo les quiero decir que Dios va a estar con nosotros. No solamente nos ayudará, sino estará con nosotros. Él ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y al final, la victoria pertenece al pueblo de Dios. Por último, solo comparto esta palabra que el Señor nos da a través del profeta Samuel. Porque yo honraré, dice, a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Es una palabra que nos debe de llevar a la reflexión. Yo he visto cómo el Señor honra a sus hijos, aquellos que se mantienen fieles, aquellos que se mantienen firmes en los valores bíblicos, en los valores de la palabra de Dios. Y qué triste es aquellos que menospreciamos a Dios, y digo menospreciamos porque hay veces que no nos comportamos a la altura, y dice el Señor: esos serán tenidos en poco. Seamos de los primeros, porque Dios no nos dejará. Que Dios le bendiga, que Dios nos ayude. En esta mañana le decimos: Señor, danos ese mismo sentir que hubo en tus hijos, en estos adolescentes, Señor, en estos jóvenes, Padre eterno, en los cuales hubo tal convicción, Señor, que aún ante la muerte, Señor, ellos se negaron a adorar una imagen, se negaron a adorar a un Dios diferente, porque ellos estaban convencidos que solo a ti corresponde la gloria y la honra, Señor. La historia dice, Señor, que tú los honraste, que ellos fueron engrandecidos, pero no olvidemos, Señor, que ellos estaban dispuestos, primeramente, Señor, a morir si era necesario. Ellos tenían la convicción de que tú les tenías el poder para librarlos, pero si no los librabas, Señor, es porque esa era tu voluntad y ellos la aceptaban. Que tu pueblo, Señor, sepa conocerte, Señor, caminar contigo, conocer tu voluntad, Señor, y mantenerse firmes para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.